Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy nos acompañan una nutrida concurrencia no habitual. En el Salón de la Mujer siempre vienen cada tanto, pero es muy raro encontrarlos todos juntos hoy. Me refiero que están prácticamente los titulares de todas las distintas cámaras empresariales del país, Unión Industrial Argentina, la CAME, cámaras empresariales como ADINRA, ADEVA, también casi todos los sindicatos, porque bueno, he firmado en el día de la fecha un proyecto de ley y creo que 3 importantes decretos que interesan no solamente a los empresarios y a los trabajadores, sino que al interesar a los empresarios y a los trabajadores, obviamente interesan a todo el país. La verdad que habló de industria y de comercio el señor locutor, pero bueno, debería haber agregado también a la cartera laboral. Luego de múltiples reuniones, discusiones, debates, diferencias naturales, finalmente hoy en el Ministerio de Trabajo, los empresarios de la República Argentina, junto a los trabajadores sindicalmente organizados, acordaron finalmente una modificación en la Ley de Accidentes de Trabajo que va a permitir que será enviada en el día de mañana al Congreso y que realmente era una demanda muy importante, creo, de toda la sociedad, porque en definitiva darle competitividad a la economía es algo que interesa a toda la sociedad. Este es un proyecto de ley que yo quiero leer los principales puntos y los quiero leer porque los he hecho escribir para que la memoria no me traicione. Y ustedes saben que había una cuestión con la famosa doble vía, alguien que podía cobrar primero sin instancia judicial y luego ir a instancia judicial. Lo cierto es que no se habían actualizado los topes indemnizatorios, esto perjudicaba claramente a los trabajadores, pero también, y lo dije en el Día de la Cena de la Industria, muchos de ustedes lo recordarán, también traía la industria del juicio, en la que finalmente no terminaban ni beneficiados, ni los empresarios, y mucho menos los trabajadores, porque en definitiva tenían que litigar durante mucho tiempo, y gran parte de eso también se lo quedaban mis colegas, los abogados. Voy a agregar uno más a la lista de, digamos, los abogados laboralistas. Pero bueno, lo importante es que después de mucha discusión se decidió por una cosa muy práctica y concreta, ir al meollo de la cuestión, que eran los montos indemnizatorios y el tema de la doble vía, la actualización para que nadie se perjudique, que además los montos sean cobrados rápidamente, establecer pacto de cuota litis, en fin, una serie de cosas que quiero pasar a leerles porque realmente es muy importante. En los criterios del artículo 1 se reproducen los conceptos de la Corte en materia de la propia ley de riesgos del trabajo. Esto era muy importante porque teníamos el problema de que, más allá de la decisión del Poder Ejecutivo, de los trabajadores, de los empresarios y del propio Poder Legislativo, estaba la declaración de inconstitucionalidad de la Corte. La primera cuestión que queda consagrada en esta ley es que no puede haber doble vía. No se le impide a nadie ir a juicio, porque eso sería decididamente inconstitucional. O sea, cualquier trabajador que no esté de acuerdo con los montos que se establecen en la ley puede ir a la justicia civil. A la justicia civil porque se trata de reparación civil de daño en los términos de lo que hoy establece el artículo 11.13 del actual Código Civil, pero se recepta también las nociones de responsabilidad y función resarcitoria del nuevo Código Civil. Por eso, aquel trabajador que no esté de acuerdo con los montos que se establecen, bueno, tiene derecho de ir a la justicia. Se introduce también a la indemnización un 20% adicional. El 20% adicional es para también receptar un criterio en el fallo que tiene la Corte al respecto, que habla de reparación integral, es decir, daño moral, lucro cesante. Con ese 20%
de más de lo que está fijado como indemnización para cada trabajador, se recepta el criterio del Supremo Tribunal en cuanto a que la reparación del daño debe ser integral, criterio que por otra parte compartimos plenamente más allá de nuestra función ejecutiva. Lo compartimos por una cuestión elemental de lo que significa la indemnización. Se fija el plazo para poder cobrar esa indemnización en 15 días de producido el accidente. O sea, es perentorio. Ningún trabajador va a tener que estar arrastrando durante días, meses, años, un juicio. Muchas veces pasan cosas como que termina finalmente el trabajador muriéndose si es una indemnización por discapacidades parciales. Y finalmente, bueno, todas las que hemos visto, y hasta lo que hemos visto también en alguna película en materia de accidentes de trabajo de amplia difusión, en Carancho, me parece que explica 20 veces mejor lo que yo estoy explicando, además de las excelentes actuaciones y dirección de esa película. Esa es la de Trapero, ¿no? Trapero es el director, no me quiero equivocar porque todavía me equivoqué con el director Piñero. Yo creía que era el Piñero del otro, bueno, no importa. Sí, pero no, yo creía que era el Piñero de Cenizas del Paraíso y era el otro, no importa, bueno. Se establece la opción excluyente, o sea, quien opte por la acción, por el pago de la indemnización no va a juicio, y si no, el otro va a juicio. Y se estableció también un pacto de cuota litis, se prohibió el pacto de cuota litis. En realidad se fija un tope a los honorarios de mis colegas, los abogados, del 20%, no se ría Moreno, que es una noble profesión la de los abogados, no se ría. 20%, que además en la época que yo ejercía la profesión, no sé cómo estará ahora, pero en los tribunales te fijaban un 20%. Bueno, ¿por qué se prohíbe el pacto de cuota litis? Porque muchas veces los abogados, por afuera del 20% establecido por ley y jurisprudencia, fijaban pactos de cuota litis que iban hasta el 35 o 40%. Llegaron a haber casos del 50% de la indemnización de los trabajadores. O sea, también con este pacto de prohibición de pacto de cuota litis por encima del 20%, estamos también protegiendo los intereses. ¿25? Ah, me aumentaste un 5 si me habías dicho un 20. Bueno, sos abogado, no podés con tu genio. Bueno, ahora le explicamos. Qué cosa, che, no te puedes discutir, te viste y traes un minuto. Cocodrilo que se distrae, lo hace en cartera, no hay vuelta de hoja. Pero por eso hay que estar atentos siempre. Hay que estar... hay que estar atentos. Dentro del juicio civil también, si hay juicio civil, la ART también tiene que pagar su parte. Y el empleador puede, por supuesto, contratar un seguro de responsabilidad civil, con lo cual queda también totalmente cubierto. Todas, y esto es lo más importante, porque esta era una de las claves de la disputa entre el sector empresarial y el sector laboral. ¿Qué se pagaba? ¿Qué indemnización se pagaba? Entonces se estableció un método de actualización semestral. Cada 6 meses se ajustan los topes indemnizatorios por el RIPTE, que es el más representativo, el que más le conviene a todos, bueno, fundamentalmente a los trabajadores, porque tenemos que tener en cuenta que acá tenemos que proteger a los trabajadores porque es en definitiva el trabajador el que sufre el accidente, el que sufre el daño. Para que ustedes tengan una idea, la actualización inicial que vamos a hacer, la última actualización se había dado al 1 de enero del 2010 y estaba por muerte en 180.000 pesos. Por el RIPTE, o sea, por la actualización, y esto también significa lo que han aumentado los salarios en la República Argentina, la indemnización por muerte pasa de 180.000 pesos a 383.000 pesos más el 20%. Es prácticamente medio millón de pesos, 459.400, casi medio millón de pesos, que es lo que actualmente por jurisprudencia está reconociendo la justicia laboral, porque precisamente también utiliza el RIPTE para conformar eso. Con lo cual, la ley beneficia a los trabajadores de sueldos más bajos. Por ejemplo, 26% de incapacidad, 38 años, un salario de 2.150, la ley le incrementa la prestación
en un 136%. A 30% de incapacidad, 56 años, con un salario de 2.900 pesos, la ley le incrementa la prestación un 155%. Y así siguen. En realidad, también se ha atendido, obviamente, al trabajador que menor capacidad de ahorro tiene, al que menor salario tiene y que, por lo tanto, esa discapacidad lo afecta y le impacta de una manera muy diferente y mucho más profunda que al resto de los trabajadores. Se establecen también pautas para fijar el valor del seguro, porque hoy es libre y discrecional, algo parecido a lo que pasaba con las comisiones de las AFJP. En realidad, aquí estamos fijando un límite para gastos no prestacionales, esto es, léase comisiones, porque en definitiva todo se traduce ahí, del 20%. Hoy no está limitado y el mercado, al no estar regulado, lo reguló él, porque, vuelvo a repetir, cuando no regula el Estado, regula el mercado, pero siempre alguien regula. Hoy los gastos no prestacionales son del 35% en las ART. O sea, entonces lo estamos fijando al 20%. Y también limitamos el gasto en los productores de seguros a un 5%, hoy oscila entre el 15 y el 10%. Con estas medidas estamos compensando parte de los aumentos en las alícuotas por aplicación de los incrementos de las indemnizaciones. Y también controlamos más de cerca a las ART, como corresponde que el Estado controle, todas aquellas que tienen que ver con aportes que hacen empleadores y trabajadores. El aumento de las prestaciones está en un 43% y el impacto en la alícuota sería de un 19,7%. Bueno, y después hay otras precisiones que seguramente mañana el señor ministro de Trabajo en un informe que dará explicará más detalladamente a los medios de comunicación. Yo lo que quiero rescatar aquí, además del valor del acuerdo que se tiene entre el sector trabajador y el sector empresarial, es fundamentalmente la mejora que van a tener los trabajadores que tengan la desgracia, porque en definitiva no estamos hablando de algo, yo digo, va a ser más beneficioso. En realidad es un eufemismo, porque nadie querría cobrar un accidente. Lo ideal es que no haya accidente de trabajos. Por eso creo que también más adelante tenemos que estar elaborando también de común acuerdo entre trabajadores y empresarios una ley de prevención de riesgo laboral, que es una ley más que es una ley más larga, más compleja. Esto es lo que podemos denominar, lo que los legisladores denominamos ley corta, no contra las leyes largas. ¿Qué son las leyes cortas contra las leyes largas? Cuando uno va con una ley muy larga, normalmente tienen tantas complejidades que se demora mucho su aplicación. Todo el mundo quiere colocar como si fuera un arbolito de Navidad una bolita, una estrellita, un muñequito. Finalmente no sale nada o sale un engendro inaplicable. De esto puedo dar fe en mis más de 20 o casi 20 años de legisladora, tanto nacional como provincial. Por eso le pedí en aquella noche al ministro de Trabajo, a los trabajadores y a los empresarios, en la noche de la industria, que fuéramos al meollo de la cuestión para resolver esto, porque muchas veces, y esto nos pasa a los argentinos solamente con esto, por querer resolver el todo, no terminamos resolviendo las partes y muchas veces tenemos que ir sumando las partes y la resolución de las partes para finalmente llegar al todo. Por eso creo que también tenemos pendiente esta ley de prevención del trabajo. También, en ejercicio de las facultades conferidas, he firmado un decreto por el cual se crean las mutuas, las ART mutuas. Esto es, yo sé que muchos me aplaudieron acá por adelante, que están todos los sindicalistas y todos los empresarios que son los que entienden, pero en realidad la ley de riesgos del trabajo, las leyes también 14.250, bueno, en fin, no, la ley del trabajo me faculta al Poder Ejecutivo a crear las mutuas que son ART sin fines de lucro. ¿Quiénes pueden constituir estas mutuas? Son precisamente las asociaciones profesionales de empleadores, cámaras empresariales y los sindicatos
que participan en las negociaciones colectivas al amparo de las leyes 14.250, o sea, los que se sientan todos los años a negociar las convenciones colectivas de trabajo, el salario mínimo vital y móvil, o sea, la Cámara Empresarial de esa actividad va a poder, con el sindicato de esa actividad, armar una organización sin fines de lucro que se llama ART Mutua y que tiene que tener por ley este nombre. O sea, no pueden no tenerlo y después podrán ponerle otro aditamento, el que quieran, pero que tiene que tener, porque esto identifica que es sin fines de lucro e identifica que se trata de una asociación entre los trabajadores y los empresarios del sector. Algo también muy reclamado durante mucho tiempo y que yo creo que va a ser muy beneficioso porque va a mejorar los costos y la competitividad de la economía, y mejorando los costos y competitividad de la economía, recursos que por ahí se trasladaban por afuera del sector laboral o por afuera del sector del capital puedan volcarse finalmente al sector interesado, que es el que produce, el que trabaja y el que pone el capital, en definitiva. Una cosa bastante peronista si uno la mira, capital y trabajo siempre han sido, y la asociación entre capital y trabajo siempre han sido una bandera. Zanini, está hablando la presidenta, deja de reírte con así que bueno, la verdad que creemos que esto es una muy buena noticia y creemos realmente que era algo muy esperado. Sabemos que ya hay actividades como por ejemplo el sector metalúrgico y el sector de la construcción, que son además los sectores que tienen también un alto impacto. El tema de riesgos del trabajo por la propia actividad, tienen muy adelantada la constitución de estas mutuas o de ART mutuas, así que realmente para nosotros es muy importante. También nos acompañan representantes de las cámaras de metalmecánica. Ustedes saben que nosotros decidimos, en ejercicio de lo que denominamos sintonía fina, y que algunos lo tomaron medio en broma, la redirección de muchos subsidios que habían impulsado al principio toda la actividad económica, pero que creíamos que debían ser reorientados precisamente en un momento, además, de la economía global muy difícil y muy compleja, como fue, por ejemplo, el REFOP. Nosotros destinamos ese REFOP para el sector del transporte automotor de carga, para la compra de camiones y remolques. Yo hablaba ayer con Juan Carlos Fábrega, ya tenemos más de 2.000 solicitudes ingresadas, más de 1.000 acordados y ya más de 400 unidades que se han entregado en materia de camiones y remolques, de camiones, estoy hablando porque remolques hay otras, son otras cifras, pero él cree que podemos estar a fin de año en 5.000 unidades de camiones que estamos pudiendo entregar, lo cual significa, además de un movimiento muy importante para el sector automotriz, para la industria automotriz, también una renovación de la flota del transporte de carga que genera mayor seguridad, mayor confiabilidad, menores gastos, porque obviamente un transporte nuevo gasta menos combustible, menos insumos, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que he firmado el decreto por el cual se amplía este programa que era de 8.000 millones, que es de 8.000 millones, 8.500 millones, y de los cuales ya se han utilizado 700 aproximadamente. Lo ampliamos para todo el sector de metal, mecánica, agrícola, tractores, sembradoras, cosechadoras y también lo ampliamos para el sector de transporte de pasajeros, sobre todo para los colectivos de mediana y larga distancia, que fue a quienes se les había también retirado parte del subsidio. Por eso hablábamos de reorientación del subsidio. Ya no se recibe a partir de la inversión de capital, que impacta doblemente en el transportista porque mejora su transporte y en la industria que lo suministra, que es la industria automotriz. Estamos hablando también de que vamos a mantener las mismas condiciones en tasa de interés, en plazo, que como ustedes recuerdan, había una diferenciación para grandes empresas con una tasa del 17% y una bonificación de la Secretaría de Transporte por efecto del REFOP del 7,5%, lo que llevaba
a las grandes empresas a un 9,5%, a las pymes a un 6,5% y a las pymes del norte un 5%. Esto mismo se traslada para toda la actividad de la metalmecánica y de lo que les decía recién. También se adopta otra modalidad. Antes era boleto o contrato de compra-venta. Ahora también, y a pedido de las cámaras, se introduce la figura del leasing. También se va a poder adquirir esto por leasing. Nación Leasing va a trabajar en esto. Así que estamos mejorando el producto, mejorando las posibilidades del acceso, de la demanda. Entonces creemos que es realmente muy importante. Quiero decirles que, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, acá me había anotado Débora algunas cifras, un valor, por ejemplo, un tractor, no digo los camiones porque ya lo habíamos dicho cuando lanzamos el programa, ¿no? Un tractor va para una gran empresa, va a tener una cuota de 7.080 pesos. Para una pyme del Norte Grande, 5.860 pesos. Y para una pyme del resto del país, 6.270 pesos. El plazo, ustedes saben, es de 5 años, así que es para el sector, que es un sector que realmente es muy dinámico. Una cosechadora, una cuota para grandes empresas de 30.100 y para pymes del Norte Grande 25.000 y para una pyme 26.700. Lo que es más importante, además, que si yo les decía que el programa era de 8.500 millones y solamente se han utilizado 700 millones hasta ahora en materia de camiones. Considerando lo que aún restan colocar, que serían 7.800 millones, y suponiendo que el 40% de eso se destine a financiar solo cosechadoras de origen nacional, porque eso sí, me olvidé de decir, tienen que ser nuevos y de origen nacional. No se financia nada que no sea nuevo y de origen nacional. Considerando que aún restan y suponiendo que un 40%, bueno, solo en cosechadoras de origen nacional se financiaría la producción de 9 años y medio. Si suponemos que ese 40% se utiliza solo para tractores, estaríamos financiando la producción completa nacional de 6 años y 7 meses. Y si fuera para ómnibus de media y larga distancia, se financiaría la producción de 7,9 años, casi 8 años. ¿Por qué esta comparación? Para que se vea la importancia del instrumento, el monto del instrumento y el impacto que puede tener en nuestra economía. En una economía que, obviamente, con todos los vaivenes del orden internacional, tiene sus problemas bastante menos que los que uno puede observar, afortunadamente, en otras latitudes y en otras jurisdicciones. Finalmente, también están representantes, por eso digo que hoy hay representantes de todos los sectores, de la industria, de la metalmecánica en especial, y también de la agroindustria y de la producción primaria, como son los productores de biodiesel. Hoy también hacemos una adecuación de los derechos de exportación del biodiesel, que habíamos realizado, ¿cuánto hace que lo habíamos realizado la adecuación? En un mes. Miren esto, la volatilidad de los mercados y cómo se necesitan. Esto lo dejé para el final porque creo que es muy importante entender la flexibilización que se necesita hoy en los instrumentos, dada la volatilidad y el grado también de especulación que hay en los mercados, porque la volatilidad no es solamente una cuestión que venga porque sí. El biodiesel, ustedes saben, surgió a la luz de nuestro gobierno, a través de leyes que nosotros impulsamos, les dimos una fuerte promoción. Antes no se producía, antes de este gobierno no se producía biodiesel en la República Argentina. Y la ley que se sancionó, si mal no recuerdo, en el año 2006, nos convirtió del año 2006 a la fecha en los primeros exportadores, no productores, pero sí primeros exportadores de biodiesel, con una fuerte promoción, con un costo fiscal importante para el Estado y también con un derecho de exportación o retención, si más le gusta, más famosa la retención, bastante diferente, por ejemplo, al principal insumo que tiene el biodiesel, que es el aceite de soja, y que tiene una retención del 32%, y también del grano de soja, que es el insumo principalísimo, sin el cual no se puede hacer nada,
del 35%. Quiero también aclarar que cuando los productores pequeños y medianos venden normalmente la producción de soja, se les descuenta normalmente el derecho de retención como si fuera a exportarse la soja en grano, o sea, al 35%. Esto quiero aclararlo para que, por qué también tomamos esta decisión. Cuando nos vino a ver la Cámara, pese a que después hubo otros, algún empresario, creo que fueron a verlo usted, Moreno, ¿no? Si no me mintió, era usted. Bueno, a mí no me miente, que sí que a otros les miente. Bueno, está bien eso. Más le vale. Pero me vienen, había una gran capacidad ociosa, precisamente en el mayor complejo oleaginoso del mundo, que es precisamente nuestro complejo oleaginoso argentino, había capacidad ociosa porque no había porotos de soja para hacer. Entonces comenzamos a mirar un poco el mercado y vimos que se estaba vendiendo el biodiesel internamente, que por ley tienen que cortar todas las que venden combustible, todas las grandes empresas que venden combustible, obligatoriamente se estaba vendiendo más caro internamente que externamente. Primera observación que hicimos y que evidentemente no podía ser de ningún modo. La segunda observación fue que evidentemente les estaba faltando grano de soja porque mucha gente prefería irse al biodiesel, porque yéndose al biodiesel se iba a una retención del 12% contra una retención del aceite de soja, que es el principal insumo, del 32%. O sea que había que equiparar un poco más el precio del aceite de soja, que es el 85% del insumo del biodiesel. Los que están acá de las cámaras saben de lo que estoy hablando. O sea, el aceite de soja constituye el 85%, incluido el flete, del costo total del biodiesel. Con lo cual, había, a criterio de lo que estuvimos analizando, una verdadera, digamos, apropiación o una verdadera diferencia entre un productor de aceite de soja y un productor de biodiesel. En general, muchos están integrados verticalmente, pero bueno, no vamos a entrar en detalles que no vienen al caso. Lo cierto es que decidimos en aquel momento aumentar el derecho de retención, o sea, la retención, el derecho de exportación, la retención, y llevarla a un 24%, que estaba bastante distanciada también del 32% del aceite de soja, y también tomamos la medida, recuerdo, de la importación temporaria de soja de otras latitudes, sea Paraguay, sea Bolivia. ¿Para qué? ¿Qué significa la admisión temporaria de importación? Que a esa soja que entra no se le cobra nada porque va precisamente a constituirse la materia prima de ese complejo oleaginoso que teníamos ocioso. Bien, solamente en un mes, por cuestiones que no están vinculadas al gobierno nacional, el precio del biodiesel cayó terriblemente y obviamente hubo un desfasaje muy importante porque el insumo básico, aceite de soja, siguió en el mismo nivel, tanto interno como externo, pero el biodiesel cayó por lo que pasó en España, en fin, por muchísimas cosas, cayó el precio. Yo creo que sinceramente son por especulaciones, no son ataques especulativos que van de un lado al otro. Y entonces hubo reuniones entre el secretario de Comercio, el secretario de Economía, de Políticas Económicas, para ver cómo podíamos solucionar el problema sin que afectara la diferencia que tiene que existir entre un producto y el otro, porque obviamente si no se distorsiona el mercado. Y lo cierto es que llegamos, había habido primero también una reunión, pese a que lo niegue alguno, donde se habían pedido que aumentemos la retención del poroto de soja, me acuerdo. Y cuando Moreno me vino a decir a mí que nos pedían algún empresario que aumentemos el poroto de soja, yo le pedí que se lo pongan por escrito. Que si me lo traen por escrito lo puedo llegar a considerar, pero que si no me le ponen la firma, porque en definitiva era algo que estaba destinado a perjudicar a los pequeños y medianos productores, y bueno, pero las cosas cuando uno las pide, por lo menos tiene que poner la firma. Yo cuando hago algo, por lo menos en todos los decretos y en todos los proyectos de leyes, pongo la firma. Finalmente no se puso la firma, seguimos
discutiendo, llegamos a estas medidas que les estaba relatando, con una retención del 24%, el aceite quedó en 32% y la soja, como siempre, en 35%. Se produce en un mes esta caída internacional del precio del biodiesel, al que también le pusimos otro precio interno, porque el precio del biodiesel tiene que ser precio interno, o sea, ¿por qué? Porque hay que restarle el derecho de exportación. Y entonces se comenzó a discutir una salida, una solución, y fue el de las famosas retenciones móviles. Cuando vinieron a proponerme Kicillof y me agarró el Alzheimer, Moreno, el tema, digo, no, retenciones móviles me las piden también por escrito. Yo, al nombre, nada más al nombre de retención móvil, dije, me lo piden por escrito. Si no, no hay ninguna consideración. Pidieron ambas cámaras, la de los pequeños y medianos productores y la de grandes productores, que son la que agrupa, los tengo acá y quiero nombrar fundamentalmente los grandes productores, que son Aceitera General Dehesa, Bunge, Cargill, Explora, Dreyfus, Molino Río de la Plata, Noble Argentina, Patagonia, Bioenergía, Renova, Unitec Bio, Vicentín, Biluco. O sea, los grandes, en serio, los grandes jugadores del país en materia de todo lo que tenga que ver con la agroindustria. ¿Para qué vamos a andar yo no voy a ser hipócrita, la verdad. Son los que, bueno, son además figuras de carácter internacional, o sea, no solamente en nuestro país, son multinacionales la mayoría de ellas. Así, bienvenidos sea que hayan elegido nuestro país porque quiere decir que es bueno. Retenciones móviles que en definitiva se van a aplicar y que se van a actualizar cada 15 días, porque la oscilación es permanente en el precio del biodiesel. Ya les digo, en solamente un mes el biodiesel bajó terriblemente. Puede ser también que al constituirnos nosotros en primer exportador y al aumentar el derecho de exportación haya habido algún movimiento extraño en cuanto, digamos, a especulación, a regulación de mercado, que queda más elegante o como fuere. Lo cierto es que esto nos revela la necesidad de todos los argentinos y fundamentalmente de aquellos que tenemos una fuerte responsabilidad en el bienestar de los argentinos. Y por eso yo digo que quienes tenemos responsabilidad en el bienestar de los argentinos, los que somos funcionarios públicos, cualquiera sea nuestro nivel, los empresarios, porque son los que generan trabajo, y también los trabajadores sindicalmente organizados, porque son los que tienen trabajo registrados, frente todavía a muchísimos argentinos, un 32%, que no tiene trabajo registrado. O sea, creo que todos tenemos que hacer siempre un ejercicio de responsabilidad y, bueno, al cabo de un tiempo advertimos que las retenciones móviles pueden ser un instrumento, porque en definitiva es eso, un instrumento. No debemos confundir los instrumentos con los fines. Un instrumento para mantener la competitividad del sector e ir adecuándolo a los vaivenes de precios y de acciones que no tienen que ver con decisiones internas, sino que tienen que ver con un mercado internacional. Esta comisión, que es una comisión que se integra entre funcionarios del sector de economía y también creo que interviene industria, es el que va a fijar cada 15 días y de acuerdo a una fórmula, mañana lo van a explicar mucho mejor el ministro de Economía junto con sus secretarios, la ministra de Industria también explicará el tema de la ampliación de la línea crediticia, pero cada 15 días, de la misma manera que cada 6 meses el RIPTE va a ajustar las indemnizaciones de los trabajadores por accidentes de trabajo, cada 15 días en materia de biodiesel, este sistema de retenciones móviles, esta comisión con una fórmula polinómica, o sea que no es de acuerdo a cómo me levanté hoy o que me parece tal o cual, se va a ajustar el precio para comunicar a la aduana, que es obviamente la que cobra los derechos de exportación. Por eso decía que tenemos que estar todos los días trabajando las 24 horas del día, bueno, no tanto las 24, porque hay 8 que tenés que dormir por lo menos, pero una gran parte del día, trabajando, tratando de arribar a soluciones que ayuden a morigerar y a paliar esta crisis a nivel global que parece no tener fin. Por eso nos hemos puesto también como meta que para poder acogerse a este beneficio de las retenciones móviles,
queremos que todas las plantas que producen biodiesel mantengan su planta de personal declarado al 31 de diciembre del año 2011, porque también sigo afirmando, y como lo hago en cada una de mis intervenciones, lo principal es mantener la fuente de trabajo. Por eso, en el día de hoy, conjuntamente con distintos sectores del gobierno, la cartera laboral, la cartera de industria, economía, en fin, todos trabajando y dirigiendo y reorientando y cambiando y ampliando los instrumentos, porque esto es permanentemente ir tomando medidas unas sobre otras y muchas veces, no como dicen algunos contramarchas, sino simplemente adaptación a las cambiantes condiciones del mercado. El que no tenga la suficiente versatilidad, flexibilidad y comprensión de que vamos a tener que ir adaptándonos constantemente y lo que hoy puede ser bueno, mañana puede no resultarnos y tener que cambiarlo, no entiende lo que está pasando en el mundo. Es un mundo difícil y nosotros estamos con el desafío, dispuestos a dar el desafío de entenderlo, no justificarlo, entenderlo para evitar que ese mundo no repercuta negativamente entre nuestros compatriotas. Este es el objeto de las medidas que hemos adoptado hoy. Espero que se debata en el Congreso prontamente esta nueva ley de accidentes de trabajo, porque creo que es muy necesaria que un trabajador tenga la desgracia de tener un accidente y que pueda cobrar a los 15 días cifras que se le ajustan cada 6 meses sin tener que recurrir a ningún abogado. El abogado puede ir si lo despiden mal o por todo lo que quiera. Bueno, también puede ir si no le gusta la cifra. Pero realmente creo que es un adelanto importante y es también un poco terminar con la industria del juicio que ha perjudicado tanto, porque en definitiva luego los principales perjudicados también son los trabajadores, porque muchas veces los empresarios también dudan en tomar o no un trabajador más por lo que puede significar el riesgo. Yo le decía el otro día a una compañera, cuando tuvimos una gran reunión con todas las compañeras de la CTA, me decía la compañera de extender los derechos de las mujeres, mayores derechos, porque son discriminadas. Y yo digo, en realidad, si nosotros queremos que a las mujeres no las discriminen más en la incorporación de los puestos de trabajo, más allá de las peculiaridades propias de cada actividad, que por allí algunas generan mayor mano de obra femenina o mayor mano de obra masculina, lo que tenemos que hacer es no crearle mayores derechos a las mujeres, sino iguales derechos a los hombres, porque, ¿se entiende lo que digo? Porque es la única manera. A un empresario no puedes obligarlo a tomar personal por el sexo. Entonces, ampliando derechos que hoy tienen las mujeres, fundamentalmente los vinculados a la maternidad, para el lado de los hombres, vamos a poder lograr que haya tal vez una mayor equiparación, igualdad a la hora de ingreso de las mujeres en los puestos de trabajo. Yo sé que algún empresario debe tener ganas de ahorcarme en estos momentos, pero no importa, es lo que yo pienso y se lo comentaba el otro día cuando estábamos trabajando. Pero la verdad que creo que hemos arribado a un buen acuerdo y bueno, y quiero agradecerles la presencia de todos ustedes, de las cámaras empresariales, de la metalmecánica, de la industria, del sector financiero, del sector del biodiesel, de todos los trabajadores sindicalmente organizados, porque en definitiva creo que el objetivo, por lo menos de nuestro gobierno, es seguir trabajando en la misma dirección que lo venimos haciendo desde siempre, en beneficio de la mayoría de los argentinos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.